Sí, buenas tardes. Continuamos con la segunda parte del análisis del tema caída de tensión. En la primera parte vimos los números de los datos de entrada y los datos de salida. Bueno, en el desarrollo vemos que la caída de tensión es la pérdida de voltaje en la transmisión de energía. Esta pérdida o disminución es producida por la impedancia de los cables, los cuales presentan una oposición al voltaje y una pérdida de voltaje. Por la ley de Ohm tenemos I es igual a V sobre Z, o sea, corriente es igual a voltaje entre impedancia. Despejamos V, V es igual a I por Z, o corriente por impedancia. Así, modelando el conductor eléctrico que transporta energía, el voltaje en los extremos de ese conductor con longitud L es la pérdida de voltaje debido a la impedancia del cable. Es decir, voltaje es igual a corriente por impedancia por longitud. Pero en un sistema trifásico esta ecuación se convierte en V es igual a 1.73 por corriente por impedancia por longitud. 1.73 es la raíz cuadrada de 3. Dice, así por ejemplo, si tenemos una potencia en kVA de 550 kVA a un voltaje de 480 volts, para un sistema trifásico a 3 hilos, usamos la fórmula para sacar la corriente y es igual a kVA por 1000 entre 1.73 por 480. Resulta la corriente nominal es igual a 662 amperes. Bueno, los datos de en este caso los datos de kVA ya los tenemos en la celda. Como pueden ver, C65 por 1000 entre 1.73 por C69, que es el dato de voltaje, nos da 662.33. La impedancia de Z de un cable en ohm kilómetro para un calibre 4.0 es 0.262 ohm kilómetro. Este dato lo sacamos de la tabla 9 de la NOM, de valores de impedancia del cable, para en este caso para cobre. Obviamente si es aluminio, pues nos vamos a la columna de aluminio. En este caso es cobre. Está dada en ohm kilómetro. Dice, pero en caso de llevar varios cables se debe considerar en el valor de impedancia para n cables en paralelo, ya que el valor de la impedancia es menor. En nuestro caso tenemos que son 3 cables en paralelo. ¿Para qué? Para que pueda cumplir la capacidad de conducción de 662 amperes. Bueno, en el caso de calibre 4 ceros, vemos en la tabla de capacidad de corriente que multiplicado esa capacidad por 3 debe ser mayor que la corriente nominal y el cálculo por ampacidad. Continuamos con el valor, la impedancia. Entonces la impedancia de n cables es la impedancia de un cable entre el número de cables. El número de cables es 3, nos da 0.08733. Pero las unidades de impedancia para los cálculos normalmente deben estar dadas en ohm metro. Dividimos el valor de ohm kilómetro entre 1000 y nos resulta en un valor de 8.733 por 10 a la menos 5, o 4 ceros 8733. O sea, en este caso 8.73. Usamos notación exponencial para poder leerlo de alguna manera más fácil, porque es un número muy pequeño. Continuamos. Así, ya conociendo la corriente nominal, la impedancia para n cables, y falta nada más la longitud. En nuestro caso tenemos 12 metros. Por lo tanto, para la caída o pérdida de voltaje en un sistema trifásico usamos
Voltaje de caída es 1.73 por corriente por longitud por impedancia. Ya tenemos los valores de corriente, longitud de impedancia de N cables. El valor de caída V drops es 1.2 volts. Por lo tanto, el voltaje en la carga será la resta del voltaje en bornes de la fuente de alimentación menos el voltaje de caída. El voltaje de la fuente es 480 volts y este valor siempre va a ser constante, el voltaje de la fuente. Obviamente el que va a cambiar va a ser el voltaje de la carga. ¿Por qué? Porque es diferente la caída de tensión. Entonces restamos 480 menos 1.2 para obtener el voltaje de la fuente y nos resulta 478.9. Bueno, ya considerando el voltaje de la carga, podemos obtener el porciento de pérdida de caída de tensión, el cual se obtiene el voltaje es 100 por el voltaje de la fuente menos el voltaje de la carga entre el voltaje de la carga. O sea, viene siendo una relación o una fracción de la diferencia del voltaje fuente menos voltaje carga con respecto al voltaje carga. En este caso nos da, como ya está referenciado los datos, se obtiene automáticamente, nos da 0.25%. O sea, la caída de tensión es un 0.25% del voltaje de la fuente. Si cambiamos el valor de la longitud, por ejemplo, tenemos aquí 12 metros, vamos a ponerle 24, o sea el doble. Vemos que aumenta la caída a 0.5.